El fantasma, más allá del principio del placer. A modo de indicaciones bibliográficas, les señalo 3 artículos a los que tendré ocasión de referirme. El primero es de Ernest Jones, The Phallic Face, publicado en el International Journal of Psychoanalysis, volumen 14, 1933, e incluido en su recopilación Papers on Psychoanalysis. En último lugar, el segundo es en alemán y es de Hans Sachs, Genes der Perversion, que encontrarán en el 9º volumen de Zeitschrift für Psychoanalyse, 1923. Finalmente, les doy la referencia inglesa del tercero, Perversión and Neurosis, de Otto Rank, en el International Journal of Psychoanalysis del mismo año. Añado el artículo inicial de Freud de 1919, Ein Kind wird geschlagen, que fue la señal que dio de un viraje o de un paso adelante de su propio pensamiento, y al mismo tiempo de todo el desarrollo teórico del pensamiento analítico que vino después con respecto a las neurosis y las perversiones. Si se examina con atención, la mejor fórmula que se pueda dar de lo que tiene lugar entonces es una fórmula que solo la puede proporcionar el registro que trato de desarrollar aquí, mostrándoles la instancia esencial del significante en la formación de los síntomas. Se trata, en efecto, de la intervención en Freud de la noción de significante. Tan pronto Freud lo hubo demostrado, se vio claramente que el instinto, la pulsión, no tiene ningún derecho a ser promovido como más desnudo, por así decirlo, en la perversión que en la neurosis. Todo el artículo de Hans Sachs sobre la génesis de las perversiones está hecho para mostrar que hay en toda formación llamada perversa, sea cual sea, exactamente la misma estructura de compromiso, de elusión, de dialéctica de lo reprimido y de retorno de lo reprimido en la neurosis. Esto es lo esencial de ese artículo tan notable y proporciona ejemplos absolutamente convincentes. En la perversión hay siempre algo que el sujeto no quiere reconocer, con lo que éste quiere supone nuestro lenguaje. Lo que el sujeto no quiere reconocer solo se concibe como algo que está ahí articulado, pero que sin embargo no solo es desconocido por su parte, sino reprimido por razones esenciales de articulación. Este es el motor del mecanismo analítico de la represión. Si el sujeto reconociera lo reprimido, estaría obligado a reconocer al mismo tiempo una serie de otras cosas que le resultan propiamente intolerables, lo cual es la fuente de lo reprimido. La represión solo se puede concebir como vinculada a una cadena significante articulada. Cada vez que encuentras represión en la neurosis es porque el sujeto no quiere reconocer algo que exigiría ser reconocido, y este término, exigiría, implica siempre un elemento de articulación significante que solo es concebible en una coherencia de discurso. Pues bien, en la perversión es exactamente igual, que resulta que en 1923, tras el artículo de Freud, Sachs y todos los psicoanalistas se dieron cuenta de que, si se examina con cuidado, supone exactamente los mismos mecanismos de elisión de los términos fundamentales, a saber, edípicos, que encontramos en el análisis de las neurosis. Si hay con todo una diferencia, merece ser precisada en grado extremo, en ningún caso cabría contentarse con una oposición tan sumaria como la consistente en decir que en la neurosis la pulsión se evita, mientras que en la perversión se la reconoce al desnudo. Se manifiesta la pulsión, pero se manifiesta siempre parcialmente. Aparece en algo que, con respecto al instinto, es un elemento desprendido, un signo, hablando con propiedad, y podemos llegar a decir un significante del instinto. Por eso la última vez, al dejarles, insistía yo en el elemento instrumental que hay en toda una serie de fantasmas llamados perversos, por limitarnos de momento a estos. Conviene en efecto partir de lo concreto y no de cierta idea general que podamos tener de lo que se llama la economía instintual de una atención, agresiva o no, de sus reflexiones, de sus retornos, refracciones. Al menos no es esto lo que nos explicará la prevalencia, la insistencia, la predominancia de aquellos elementos cuyo carácter es no sólo emergente, sino aislado, en la forma que adquieren las perversiones bajo especie de fantasmas, o sea aquello por lo que suponen satisfacción imaginaria. ¿Por qué tienen estos elementos tal lugar privilegiado? La otra vez hablé del zapato y también del látigo. No podemos vincularlo con una pura y simple economía biológica del instinto. Esos elementos instrumentales se distinguen con una forma demasiado evidentemente simbólica, como para que pueda ser desconocida, ni siquiera por un instante, apenas nos aproximamos a la realidad de la perversión.
La constancia de un elemento así, a través de las transformaciones que puede evidenciar a lo largo de la vida de un sujeto la evolución de su perversión, punto en el que insiste igualmente Sachs, tiende a poner de relieve la necesidad de admitirlo, no solo como un elemento primordial, último, irreductible, cuyo lugar en la economía subjetiva hemos de percibir, sino también como un elemento significante de la perversión. Vayamos al artículo de Freud. Freud parte de un fantasma que aisló en un conjunto de 8 enfermos, 6 niñas y 2 niños, que presentan formas patológicas bastante matizadas. Una parte bastante importante estadísticamente es neurótica, pero no el conjunto. Se trata de un estudio sistemático y muy cuidadoso, paso a paso, con una escrupulosidad que distingue del resto de investigaciones a las realizadas por el propio Freud. Partiendo de estos sujetos, por muy diversos que sean, se dedica a seguir, a través de las etapas del complejo de Edipo, las transformaciones de la economía del fantasma. Pegan a un niño y empieza a articular lo que desarrollará a continuación como el momento de la investigación de las perversiones en su pensamiento que nos mostrará más todavía. Insisto en ello, la importancia del juego del significante en dicha economía. Solo puedo indicar de paso que uno de los últimos artículos de Freud, Construcciones en psicoanálisis, no sé si ustedes lo han advertido, demuestra la importancia central de la noción de la relación del sujeto con el significante para concebir el mecanismo de la rememoración en el análisis. Se comprueba en este artículo que dicho mecanismo está propiamente vinculado a la cadena significante. Igualmente, la última obra que nos lega Freud, el último artículo suyo que tenemos de 1938, ese que en los Collected Papers estaba traducido con el título Splitting of the Ego in the Process of Defense, que yo traduzco la división o fragmentación del yo en el mecanismo del síntoma analítico y cuyo título alemán es Die Ichtelspaltung in our Vorang, el artículo con el que Freud terminó, pues la pluma se le cayó de las manos. Está inacabado. Este texto vincula estrechamente la economía del ego con la dialéctica del reconocimiento perverso, por así decirlo, de cierto tema con el que el sujeto se enfrenta, un nudo indisoluble, reúne la función del ego y la relación imaginaria en las relaciones del sujeto con la realidad, y ello en tanto que esta relación imaginaria se utiliza como integrada en el mecanismo del significante. Tomemos ahora el fantasma pegan a un niño. Freud se detiene en el significado de este fantasma que parece haber absorbido, si no todas, al menos una parte importante de las satisfacciones libidinales del sujeto. Insiste en el hecho de que lo que ha encontrado la mayor parte de las veces en sujetos femeninos, menos a menudo en sujetos masculinos, no se trata de un fantasma sádico o perverso cualquiera, se trata de un fantasma que se consuma y se fija en una forma cuyo tema comunica el sujeto con mucha reticencia. Al parecer, la comunicación misma de este tema, que una vez revelado solo puede articularse como pegan a un niño, está asociada a una carga bastante importante de culpabilidad. Pegan, ein Kind wird geschlagen, esto quiere decir que no es el sujeto quien pega, está ahí como espectador. Freud empieza analizando la cosa tal como se produce en la imaginación de los sujetos femeninos que han tenido que revérselas. El personaje que pega es, considerándolo en conjunto, de la estirpe de lo que tienen autoridad. No es el padre, es a veces un maestro, un hombre poderoso, un rey, un tirano, es a veces una figura muy novelada. Se reconoce no al padre, sino a alguien que para nosotros es su equivalente. Tendremos que situar esto en la forma acabada del fantasma, y veremos muy fácilmente que no hay motivo para conformarse con una homología con el padre. Lejos de asimilarlo al padre, conviene situarlo en el más allá del padre, a saber, en esa categoría del nombre del padre que tenemos cuidado de distinguir de las incidencias del padre real. Se trata en este fantasma de varios niños, de una especie de grupo o de multitud, siempre son varones. Esto es algo que suscita problemas, y lo bastante numerosos como para que no puedan pretender incluirlos hoy. Les ruego simplemente que se remitan al artículo de Freud, que sean siempre chicos los pegados, es decir, sujetos de un sexo opuesto al del sujeto del fantasma. He aquí algo sobre lo que se puede especular indefinidamente, por ejemplo, tratar de relacionarlo de entrada con temas tales como la rivalidad entre los sexos. Así terminará Freud su artículo, mostrando la profunda incompatibilidad de teorías como la de Adler con los datos clínicos y su incapacidad para explicar semejante resultado. La argumentación de Freud es ampliamente insuficiente y no es lo que constituye nuestro interés esencial. Lo que nos interesa es cómo procede Freud para abordar el problema.
Nos da el resultado de sus análisis, empieza hablando de lo que ocurre en la niña y ello por necesidades de la exposición, para no tener que enfrentarse constantemente con bifurcaciones. Esto en la niña, esto en el niño, luego toma lo que ocurre en el niño, para lo cual, por otra parte, dispone de menos material. En suma, ¿qué nos dice? Confirma constancia si nos la comunica. Lo que le parece esencial son los avatares de ese fantasma, sus transformaciones, sus antecedentes, su historia, sus subyacencias a los que la investigación analítica le da acceso. El fantasma conoce cierto número de estados sucesivos en el curso de los cuales se puede constatar que algo cambia y algo permanece constante. Para nosotros se trata de extraer una enseñanza de esta investigación minuciosa, marcada por lo que le da su originalidad a casi todo lo que escribió Freud. Precisión, insistencia, trabajo del material hasta que las articulaciones que le parecen irreductibles hayan quedado verdaderamente aisladas. Así, en los 5 grandes psicoanálisis, y en particular en el admirable Hombre de los Lobos, le vemos buscar una y otra vez estrictamente la parte correspondiente a lo que podemos llamar el origen simbólico, y la correspondiente al origen real, en la cadena primitiva de la historia del sujeto. Aquí igualmente nos aísla 3 tiempos. La primera etapa nos dice que se encuentra siempre en esta ocasión en las niñas. Es esta. En un momento dado del análisis, el niño que es pegado y que ha revelado en todos los casos su verdadero rostro es un hermano, un hermanito o una hermanita a quien el padre pega. ¿Cuál es la significación de este fantasma? No podemos decir si es sexual o si es sádico. Tal es la sorprendente afirmación que sale de la pluma de Freud, basada en una referencia literaria, las respuestas de las brujas de Macbeth a Banquo. Está hecho de la materia, stuff, de la que ambos provienen, lo sexual y lo sádico. Aquí encontramos lo que Freud destacará en un artículo de 1924, el problema económico del masoquismo, y que más allá del principio del placer exige, a saber, aquella etapa primera en la que hemos de pensar que hay primitivamente, al menos en una parte importante, Bindung, vínculo, fusión de los instintos libidinales, los instintos de vida con los instintos de muerte, mientras que la evolución instintual conlleva una difusión, Entbindung, más o menos precoz de esos instintos, determinadas prevalencias o determinadas detenciones en la evolución del sujeto son atribuibles al aislamiento precoz del instinto de muerte. Aunque este fantasma sea primitivo, pues no se encuentra en ninguna etapa arcaica anterior, Freud subraya al mismo tiempo por donde se sitúa su significación es en el padre. El padre rehúsa, le niega su amor al niño pegado, hermanito o hermanita, si lo que está en el punto de mira es este sujeto en su existencia de sujeto. Es porque hay ruptura de la relación de amor y humillación. Es objeto de una sevicia. Y esta sevicia consiste en negarlo como sujeto, en reducir a nada su existencia como deseante, reducirlo a un estado que tiende a abolirlo como sujeto. Mi padre no lo ama. Este es el sentido del fantasma primitivo, y es lo que complace al sujeto. El otro no es amado, es decir, no está establecido en la relación propiamente simbólica. Por esta vía es como la intervención del padre adquiere su primer valor para el sujeto, del que dependerá toda la continuación. Este fantasma arcaico nace así de entrada en una relación triangular que no se establece entre el sujeto, la madre y el niño, sino entre el sujeto, el hermanito o la hermanita y el padre. Estamos antes del Edipo y sin embargo el padre está presente. Mientras que este primer tiempo del fantasma, el más arcaico, el sujeto lo encuentra en análisis, el segundo, por el contrario, nunca se encuentra y ha de ser reconstruido. Es inaudito. Si subrayo las audacias de la deducción freudiana, no es para que nos detengamos de momento en saber si es o no legítima. Es para no nos dejemos llevar con los ojos vendados, para que nos demos cuenta de qué hace Freud y gracias a qué puede proseguir su construcción. El material analítico convergen, pues, hacia ese estado del fantasma que ha de ser reconstruido porque, según Freud, nunca aparece en el recuerdo. Este segundo tiempo está vinculado con el Edipo propiamente dicho. Tiene sentido una relación privilegiada de la niña con su padre. Es ella la que es pegada. Así Freud admite que este fantasma reconstruido puede ser un testimonio del retorno del deseo edípico en la niña, el de ser el objeto del deseo del padre, con la culpabilidad que implica, la cual exige que se haga pegar. Freud habla a este respecto de regresión. ¿Cómo hay que entenderlo? Como el mensaje en cuestión está reprimido, como que no se puede recuperar en la memoria del sujeto, un mecanismo correlativo que Freud llama aquí regresión, hace que el sujeto recurra a la figuración
de la etapa anterior para expresar en un fantasma que nunca sale a la luz la relación francamente libidinal ya estructurada de acuerdo con la modalidad edípica que el sujeto tiene entonces con el padre. En un tercer tiempo, y tras la salida del Edipo, del fantasma solo queda un esquema general. Se ha introducido una nueva transformación que es doble. La figura del padre es superada, traspuesta, remitida a la forma general de un personaje en posición de pegar, omnipotente y despótico, mientras que el propio sujeto es presentado en la forma de esos niños multiplicados que ni siquiera son, ya todos ellos, de un sexo preciso, sino que forman una especie de serie neutra. Esta forma última del fantasma, en la que algo es mantenido así, fijado, memorizado, podríamos decir, queda investida para el sujeto de la propiedad de constituir la imagen privilegiada en la que encontrarán su soporte las satisfacciones genitales que pueda experimentar. Esto merece nuestra atención y debe suscitar nuestra reflexión con ayuda de los términos cuyo primer uso he tratado de enseñarles aquí. ¿Qué pueden representar en este caso? Vuelvo a mi triángulo imaginario y a mi triángulo simbólico. La primera dialéctica de la simbolización de la relación del niño con la madre concierne esencialmente a lo que es significable, es decir, lo que nos interesa. Sin duda hay otras cosas, aparte de eso, está el objeto que puede presentar la madre como portadora del seno, están las satisfacciones inmediatas que puede aportarle al niño, pero si solo hubiera esto, no habría ninguna clase de dialéctica, ninguna abertura en el edificio. A continuación, la relación con la madre no está hecha simplemente de satisfacciones y de frustraciones, está hecha del descubrimiento de aquello que es el objeto de su deseo. El sujeto, ese niño pequeño que ha de constituirse en su aventura humana y ha de acceder al mundo del significado, tiene en efecto que descubrir lo que para ella significa su deseo. Ahora bien, lo que siempre ha planteado un problema en la historia analítica, tanto para la teoría como para la práctica, ha sido saber por qué en este punto se manifiesta la función privilegiada del falo. Cuando lean ustedes el artículo de Jones sobre la phallic phase, verán las dificultades insondables que para él nacen de la afirmación de Freud según la cual hay, para ambos sexos, una etapa original de su desarrollo sexual en la que el tema del otro como otro deseante está vinculada con la posesión del falo. Esto es literalmente incomprensible para casi todos los que rodean a Freud, aunque hagan malabarismos para hacerlo entrar a pesar de todo en su articulación porque los hechos se lo imponen. Lo que no comprenden es que ahí Freud está planteando un significante central alrededor del cual gira toda la dialéctica de lo que el sujeto debe conquistar de sí mismo, de su propio ser. Al no comprender que se trata de un significante y de ninguna otra cosa, los comentaristas se agotan en busca de su equivalente hablando de defensa del sujeto en forma de creencia en falo. Por supuesto, recogen a este respecto muchos hechos extremadamente válidos. Descubren mil indicios en sus diversas experiencias, pero solo son casos. Trayectos particulares que no siempre explican por qué se toma este elemento privilegiado como centro y eje de la defensa. Jones, en particular, le da a la creencia en el falo una función en el desarrollo del niño que, como verán al leerlo, está tomada del caso del homosexual, caso que está muy lejos de ser general. Ahora bien, en lo que el falo se refiere, se trata de la función más general. Permítanme una fórmula condensada que les parecerá muy audaz, pero no tendremos que insistir en ella si tienen la bondad de admitirla un momento para su uso operacional. Así como les dije que en el interior del sistema significante el nombre del Padre tiene la función de significar el conjunto del sistema significante, de autorizarlo a existir, de dictar su ley, les diré que frecuentemente hemos de considerar que el falo entra en juego en el sistema significante a partir del momento en que el sujeto tiene que simbolizar en oposición al significante el significado en cuanto tal, quiero decir la significación. Lo que le importa al sujeto, lo que desea, el deseo en cuanto deseado, lo deseado del sujeto, cuando el neurótico o el perverso tiene que simbolizarlo, lo hace literalmente en última instancia por medio del falo. El significante del significado en general es el falo. Esto es esencial. Si parten ustedes de esto, entenderán muchas cosas. Si no parten de esto, entenderán muchas menos. Y se verán obligados a dar rodeos considerables para comprender cosas enormemente simples. El falo entra ya en juego tan pronto el sujeto aborda el deseo de la madre. Este falo está velado y estará velado hasta el fin de los siglos por una simple razón, porque es un significante último en la relación del significante con el significado.
Hay en efecto pocas posibilidades de que se muestre nunca de un modo que no sea su naturaleza de significante, es decir, de que revele verdaderamente qué significa en cuanto significante. Sin embargo, piensen en lo que ocurre, caso que hasta ahora no hemos considerado, si en su lugar interviene algo que es mucho menos fácil de articular, de simbolizar, que cualquier cosa imaginaria, a saber, un sujeto real. De esto se trata precisamente en esta fase primera que nos designa Freud. Aquí el deseo de la madre no es simplemente el objeto de una búsqueda enigmática que deba conducir al sujeto, en el curso de su desarrollo, a trazar en él ese signo, el falo, para que éste entre a continuación de la danza de lo simbólico, sea el objeto preciso de la castración y se le devuelva al fin bajo una forma distinta, para que haga y sea lo que ha de hacer y ser. Lo es, lo hace, pero aquí estamos en el mismo origen, en el momento en que el sujeto se enfrenta con el lugar imaginario donde sitúa el deseo de la madre y ese lugar está ocupado. No podíamos hablar de todo al mismo tiempo y por otra parte ha sido una suerte que no hayamos pensado enseguida en el papel de los segundones, cuya importancia decisiva en el desencadenamiento de las neurosis, sin embargo, todos conocemos. Basta con tener una mínima experiencia analítica para saber que la aparición de un hermanito o una hermanita tiene un papel de encrucijada en la evolución de cualquier neurosis. Pero si hubiéramos pensado en ello enseguida, habría tenido sobre nuestro pensamiento exactamente el mismo efecto que observamos en el sujeto neurótico. Quedarse en la realidad de esta relación hace errar por completo su función. La relación con el hermanito o la hermanita con un rival cualquiera no adquiere su valor decisivo en el plano de la realidad, sino en tanto que se inscribe en un desarrollo muy distinto, un desarrollo de simbolización. Lo complica y requiere una solución completamente distinta, una solución fantasmática. ¿Cuál es? Freud nos articuló su naturaleza. El sujeto es abolido en el plano simbólico, en tanto que es como un mamarracho a quien se le rehúsa toda consideración como sujeto. En este caso particular, el niño encuentra el llamado fantasma masoquista de fustigación, que constituye en este nivel una solución lograda del problema. No hemos de limitarnos a este caso, sino, en primer lugar, comprender lo que en él ocurre. Y lo que ocurre es un acto simbólico. Freud lo pone perfectamente de relieve. Ese niño que se cree alguien en la familia, basta con un simple pescozón para precipitarlo desde la cima de su omnipotencia. Pues bien, se trata de un acto simbólico y la propia forma que interviene en el fantasma. El látigo o la vara tiene en sí misma el carácter. Tiene la naturaleza de algo que en el plano simbólico se expresa mediante una tachadura, antes que cualquier otra cosa, como una Einfühlung, una empatía cualquiera atribuirle a una relación física del sujeto con el que sufre. Lo que interviene ante todo es algo que borra al sujeto, lo tacha, lo anula, algo significante. Esto es tan cierto que cuando más tarde, todo esto está en el artículo de Freud, lo sigo línea a línea, el niño tropieza efectivamente con el acto de pegarse, o sea, cuando en la escuela ve frente a él a un niño pegado, no lo encuentra en absoluto gracioso. Dice Freud, contando con el texto de su experiencia, de los sujetos de quienes ha extraído la historia de este fantasma. La escena le inspira al niño algo semejante a una Ablehnung. Corrijo la traducción. Una versión gira la cara. El sujeto se ve obligado a soportarlo, pero no está implicado, se mantiene a distancia. El sujeto está muy lejos de participar en lo que ocurre realmente cuando se enfrenta a alguna escena efectiva de fustigación. Y por otra parte, como le indica Freud de forma muy precisa, el propio placer de este fantasma está manifiestamente vinculado a su carácter poco serio, inoperante. La fustigación no atenta contra la integridad real y física del sujeto, es propiamente su carácter simbólico lo que está erotizado, y ello desde el origen. En el segundo tiempo, y esto tiene importancia para dar valor al esquema que les introduje la última vez, el fantasma adquirirá un valor muy distinto, cambiará de sentido. En ello reside precisamente todo el enigma de la esencia del masoquismo. Cuando se trata del sujeto, no hay forma de evitar este callejón sin salida. No les digo que sea fácil de captar, de explicar, de desplegar. En primer lugar, es preciso que nos atengamos al hecho, a saber que es así, y después trataremos de comprender por qué puede ser así. La introducción radical del significante supone dos elementos distintos. Está el mensaje y su significación. El sujeto recibe la noticia de que el pequeño rival es un niño pegado, es decir, un mamarracho, alguien a quien se le puede subir uno a las barbas. Hay también un elemento que es preciso hilar bien,
a saber, aquello con lo que se opera el instrumento. El carácter fundamental del fantasma masoquista, tal como existe efectivamente en el sujeto, y no en no sé qué reconstrucción, modelo ideal de la evolución de los instintos, es la existencia del látigo. Es algo que en sí merece ser destacado por nuestra parte. Ahí tenemos un significante que merece ocupar un lugar privilegiado en la serie de nuestros jeroglíficos, y de entrada por una simple razón, que el jeroglífico del portador del látigo siempre ha designado al director, al gobernante, al amo. Se trata de no perder de vista que eso existe y que a eso nos enfrentamos. La misma duplicidad se encuentra en el segundo tiempo, pero el mensaje en cuestión, mi padre me pega, no le llega al sujeto. Así es como hay que entender lo que dice Freud. El mensaje que primero quería decir, el rival no existe, no es nada de nada. Ahora quiere decir, tú sí existe, incluso eres amado. Esto es lo que, en el segundo tiempo, sirve de mensaje. Bajo una forma regresiva o reprimida, no importa. Y es un mensaje que no llega. Cuando, un año más tarde, Freud aborde el problema del masoquismo en sí mismo, en Más allá del principio del placer, e indague cuál es el valor radical de este masoquismo que encuentra en análisis en forma de una oposición, un enemigo radical, se verá obligado a plantearlo en diversos términos. De ahí el interés de detenernos en este tiempo enigmático del fantasma, del que Freud nos dice que es toda la esencia del masoquismo. Vayamos paso a paso, hay que empezar por ver la paradoja y dónde se encuentra. Está, pues, el mensaje, el que nos llega al lugar del sujeto. Por otra parte, lo único que queda es el material del significante, ese objeto, el látigo, que permanece como un signo hasta el final, hasta el punto de convertirse en el eje y casi diría el modelo de la relación con el deseo del otro. En efecto, el carácter de generalidad del último fantasma, el que permanece, nos lo indica bastante bien la multiplicación indefinida de los sujetos. Esto evidencia la relación con el otro, los otros con minúscula, A minúscula, en cuanto a relación libidinal, y significa que los seres humanos están, en tanto que humanos, todos bajo la férula. Entrar en el mundo del deseo es para el ser humano experimentar lo primero de todo, la ley impuesta, por eso que existe más allá, que nosotros lo llamamos aquí el Padre, ya no tiene importancia, no importa. La ley de la Schlage. He aquí cómo, en un sujeto determinado que entra en todo esto por caminos particulares, se define una cierta línea de evolución. La función del fantasma terminal es manifestar una relación esencial del sujeto con el significante. Ahora vayamos un poco más lejos y recordemos en qué consiste la novedad que Freud introduce con respecto al masoquismo en Más allá del principio del placer. Es esencialmente esto: si consideramos el modo de resistencia o de inercia del sujeto ante determinada intervención curativa normativa, normalizante, nos vemos llevados a articular al principio del placer como la tendencia de la vida a volver a lo inanimado. El último motor de la evolución libidinal es volver al reposo de las piedras. Esto es lo que Freud plantea, para el mayor escándalo de todos los que hasta entonces habían hecho de la noción de libido la ley de su pensamiento. Esta aportación paradójicamente nueva, incluso escandalosa, cuando se expresa como acabo de hacerlo, no es por otra parte sino una extensión del principio del placer, tal como Freud lo caracteriza por el retorno a cero de la atención. En efecto, no hay retorno a cero más radical que la muerte, solo que, como ustedes pueden observar, esta formulación del principio del placer nos vemos de todas formas obligados para distinguirla a situarla más allá del principio del placer. Aquí convendría decir algunas palabras sobre uno de los problemas más singulares de la vida y de la persona de Freud, su relación con la mujer, que quizás tendremos ocasión de retomar un día. Su existencia estuvo muy privada de mujeres, o se privaba él. No se le conoce más de dos mujeres, su mujer y aquella cuñada que vivía a la sombra de la pareja. En verdad, no se tienen indicios de ninguna otra cosa que sea una relación propiamente amorosa. Por el contrario, tenía cierta tendencia bastante deplorable a recibir fácilmente sugerencias de la constelación femenina que se había formado a su alrededor, cuyos miembros se consideraban continuadoras o ayudas de su pensamiento. Así bastaba con que una persona como Barbara Lowe le propusiera un término tan mediocremente adaptado, me atrevo a decir, como el de Nirvana Principle, para que él le diera su sanción. La relación que pueda haber entre el nirvana y la noción del retorno de la naturaleza a lo inanimado es como mucho una aproximación. Pero como Freud se conformó, conformémonos nosotros también. Si el principio del nirvana es la regla y la ley de la evolución vital,
Debe de haber algún truco en alguna parte para que, al menos de vez en cuando, no sea la caída del placer lo que dé placer, sino por el contrario su aumento. Solo que, reconoce Freud, no somos en absoluto capaces de decir por qué. Debe de ser algo como un ritmo temporal, una adecuación de los términos como pulsaciones. Él deja aparecer en el horizonte un recurso posible a explicaciones que, si se pudieran dar, no serían vagas, pero están lejos de nuestro alcance. Tienen que ver con la música, con la armonía de las esferas. En todo caso, si se admite que el principio del placer es volver a la muerte, el placer efectivo, el placer del que nos ocupamos concretamente, requiere otra clase de explicaciones. Es preciso que algún truco de la vida haga creer a los sujetos, por decirlo así, que si están ahí es para su propio placer. Volvemos así a la mayor trivialidad filosófica, a saber, que es el velo de Maya lo que nos mantendría con vida gracias a que nos engaña. Más allá de esto, la posibilidad de alcanzar, ya sea el placer, ya sea placeres, dando toda clase de rodeos, se basaría en el principio de realidad. Eso sería el más allá del principio del placer. Esto, nada menos, es lo que Freud necesita justificar de la existencia de lo que llaman la reacción terapéutica negativa. De todas formas, hemos de detenernos aquí un instante, porque, en fin, esta reacción terapéutica negativa no es una especie de reacción estoica del sujeto. Se manifiesta mediante toda clase de cosas extraordinariamente molestas, tanto para él como para nosotros y para su entorno. Son tan molestas incluso que, después de todo, no haber nacido puede parecer mejor suerte para todo lo que ha llegado al ser. La frase que acaba articulando Edipo como el término último que da el sentido culminante de la aventura trágica, lejos de abolirla, por el contrario la eterniza, por la simple razón de que si Edipo no pudiera llegar a enunciarla, no sería el héroe supremo que es. Si se pereniza, si es un héroe, es precisamente porque finalmente la articula. Lo que Freud nos descubre, con el más allá del principio del placer, es que puede haber, en efecto, una aspiración última al reposo y a la muerte eterna. Pero en nuestra experiencia, y este es todo el sentido de mi segundo año de seminario, encontramos el carácter específico de la reacción terapéutica negativa en la forma de aquella tendencia irresistible al suicidio que se hace reconocer en las últimas resistencias con las que nos enfrentamos en sujetos más o menos caracterizados por el hecho de haber sido niños no deseados. Incluso a medida que se articula mejor para ellos aquello que hará que se acerquen a su historia de sujeto, rehúsan cada vez más entrar en el juego, quieren literalmente salir de él, no aceptan ser lo que son. No quieren saber nada de esa cadena significante en la que solo a disgusto fueron admitidos por su madre. Lo que, como analistas, se nos revela aquí en estos casos, se encuentra también exactamente en los otros. La presencia de un deseo que se articula, y que se articula no solo como deseo de reconocimiento, sino como reconocimiento de un deseo. El significante es su dimensión esencial. Cuanto más afirma el sujeto con ayuda del significante como queriendo salir de la cadena significante, más se mete en ella, y en ella se integra. Más se convierte él mismo en un signo de dicha cadena. Si la anula, se hace él más signo que nunca. Y esto por una simple razón. Precisamente tan pronto el sujeto está muerto, se convierte para los otros en un signo eterno, y los suicidas más que el resto. Por eso, ciertamente, el suicidio posee una belleza horrenda que lleva a los hombres a condenarlo de forma tan terrible, y también una belleza contagiosa que da lugar a esas epidemias de suicidio de los más reales en la experiencia. Una vez más, en Más allá del principio del placer, Freud destaca el deseo de reconocimiento como el fondo de lo que constituye nuestra relación con el sujeto, y después de todo, en lo que Freud llama el más allá del principio del placer. ¿Hay alguna otra cosa que la relación fundamental del sujeto con la cadena significante? Si lo reflexionan ustedes con cuidado, recurrir a una pretendida inercia de la naturaleza humana como modelo de aquello a lo que aspiraría la vida es una idea que debe hacernos sonreír ligeramente en el punto donde nos encontramos. En materia de retorno a la nada, nada es menos seguro. Por otra parte, el propio Freud, en un pequeño paréntesis que les rogaría encontraran en el artículo El problema económico del masoquismo, donde vuelve a mencionar su más allá del principio del placer, nos indica que si el retorno a la naturaleza inanimada es efectivamente concebible como el retorno al nivel más bajo de detención, al reposo, nada nos asegura que, en la reducción a la nada, también ahí, por así decirlo, no se mueva algo, que en el fondo no se encuentre el dolor de ser. Este dolor, no lo hago surgir yo, no lo extrapolo, nos lo indica Freud,
como el último residuo del vínculo entre tánatos y eros. Sin duda, mediante la agresividad motriz del sujeto para con lo que lo rodea, tánatos consigue liberarse. Pero algo que queda en el interior del sujeto, en la forma de aquel dolor de ser que a Freud le parece vinculado con la propia existencia del ser vivo. Ahora bien, nada demuestra que este dolor se limite a los vivos, de acuerdo con todo lo que ahora sabemos sobre una naturaleza animada, corrompida, en fermentación, en ebullición, incluso explosiva, muy distinta de lo que hasta ahora podíamos imaginar. En cambio, lo que no tenemos que imaginar, lo que podemos palpar, es que el sujeto, en su relación con el significante, a veces, cuando se le pide que se constituya en el significante, puede negarse, puede pronunciar un no seré un elemento de la cadena. Esto es verdaderamente el fondo, pero el fondo, el reverso, es exactamente lo mismo que el anverso. En efecto, ¿qué hace el sujeto siempre que de algún modo se niega a pagar una deuda que no ha contraído? No hace más que perpetuarla. El efecto de sus sucesivas negativas es que la cadena se reanima y él se encuentra cada vez más atado a esa misma cadena. La absanswangwang, esa necesidad interna de repetir la misma negativa, ahí es donde Freud nos muestra el último motor de todo lo que del inconsciente se manifiesta en forma de la reproducción sintomática. Esto nada menos es preciso para comprender qué hace que el significante tan pronto es introducido tenga un valor doble. Cómo se siente afectado el sujeto como deseo por el significante. Porque él es quien resulta abolido y no el otro, con el látigo imaginario y por supuesto significante. En cuanto a deseo, siente que es blanco de algo que de hecho lo consagra y lo valoriza profanándolo al mismo tiempo. Siempre hay en el fantasma masoquista un lado degradante y profanatorio que implica al mismo tiempo la dimensión del reconocimiento y la forma prohibida de relación del sujeto con el sujeto paterno. Esto es lo que constituye el fondo de la parte desconocida del fantasma. El acceso del sujeto al carácter radical de doble sentido del significante se ve facilitado por lo siguiente. Todavía no lo he hecho intervenir en el esquema por consideración a sus cabecitas, porque la última vez hubo complicaciones espantosas apenas introduje la línea paralela IM, a saber, la relación de la imagen del cuerpo propio con el yo-moi del sujeto. No podemos ignorar que el rival no interviene pura y simplemente en la relación triangular, sino que se presenta ya a nivel imaginario como un obstáculo radical. Esto provoca lo que San Agustín nos describe en sus confesiones, la palidez mortal del niño de pecho que ve a su hermano de leche mamando a su madre. Hay ahí, en efecto, algo radical, verdaderamente mortal para el sujeto, que está bien expresado en este pasaje. Pero la rivalidad con el otro no lo es todo, pues también está la identificación con el otro. En otros términos, la relación que liga al sujeto con toda imagen del otro tiene un carácter fundamentalmente ambiguo. Constituye una introducción del todo natural del sujeto al movimiento de báscula que, en el fantasma, lo conduce al lugar que le correspondía al rival, donde en adelante el mismo mensaje le llegará con un sentido completamente opuesto. Entonces vemos esto, que nos hace comprender mejor de qué se trata. Si se organizan y se estructuran los fantasmas consecutivos, es porque una parte de la relación queda ligada al yo-moi del sujeto. No faltan razones para que precisamente en esta dimensión, entre el objeto paterno, primitivo y la imagen del sujeto, dimensión donde se despliega toda la gama de intermediarios en la que se constituye la realidad, acaben situándose todos esos otros que son el soporte del objeto significativo, es decir, el látigo. A partir de este momento, el fantasma en su significación, quiero decir el fantasma donde el sujeto aparece como niño pegado, se convierte en la relación con el otro, por quien se trata de ser amado, en tanto que éste mismo no es reconocido en cuanto tal. Ese fantasma se sitúa entonces en algún lugar en la dimensión simbólica entre el padre y la madre, entre los cuales por otra parte oscila efectivamente. Hoy les he hecho recorrer un camino que no era menos difícil que el que les hice recorrer la última vez, para controlar su valor y su validez. Esperen a lo que pueda decirles en adelante. Para terminar con una breve indicación sugerente, les haré la siguiente observación que les mostrará cómo se aplican nuestros términos. Se dice habitualmente en el análisis que la relación con el hombre supone por parte de la mujer ciertos masoquismos. Es uno de aquellos errores de perspectiva a los que nos conduce constantemente no sé qué deslizamiento de nuestra experiencia hacia la confusión y hacia lo más trillado. No porque los masoquistas manifiesten en sus relaciones con su pareja
ciertos signos o fantasmas de una posición típicamente femenina, la relación de la mujer con el hombre es, inversamente, una relación masoquista. La noción de que en las relaciones del hombre con la mujer es alguien que recibe golpes, muy bien puede ser una perspectiva del sujeto masculino en su interés por la posición femenina. Pero no basta con que el sujeto masculino perciba, según ciertas perspectivas, las suyas o las de su experiencia clínica. Algún vínculo entre la toma de su posición femenina y determinado significante de la posición del sujeto más o menos relacionado con el masoquismo, para que haya ahí efectivamente una posición constitutivamente femenina. Es extremadamente importante proceder a esta corrección, que les hago de paso, del término de masoquismo introducido por Freud en su artículo sobre el problema económico. No he tenido tiempo ni remotamente de abordar lo que tenía que decirles a propósito de las relaciones del falo con la comedia. Lo lamento y lo dejo para un próximo encuentro. 12 de febrero de 1958.